Bien, estamos frente a la Embajada de Sudán para pedir la libertad de María Ibrahim con un grupo de personas a los que ustedes pueden ver en este momento, personas que han venido para manifestar su solidaridad con esta sudanesa encarcelada, condenada a muerte por el hecho de ser cristiana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué ha venido? ¿Cuáles son sus motivos? Yo he venido porque estoy aquí para sumarme a esta reivindicación, a pedir al gobierno de Sudán, aquí a la embajada donde estamos, que respete los derechos humanos, que de modo particular atienda las peticiones, solicitudes que desde todo el mundo están llegando, haciéndosele llegar, para frenar esto que no tiene ningún sentido, esta condena a muerte a una mujer que desde una interpretación muy particular de la libertad religiosa que reivindicamos y defendemos desde aquí, pues están condenando a una mujer inocente que no ha hecho ningún mal más que ser coherente con su fe cristiana, pues a muerte, ¿no? A una condena totalmente inaceptable, y pedimos desde aquí al gobierno que recapacite y que considere y atienda las muchas solicitudes que le están llegando de distintas partes del mundo y de distintas organizaciones. Muchas gracias por venir. ¿Usted? Yo he venido porque soy cristiana y como parte del cuerpo de Cristo me duele lo que está pasando con Marianne y quiero pedir la libertad de Marianne y que se respeten sus derechos de libertad de conciencia y de profesar una fe. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Es cristiana también? Sí, yo estoy aquí porque me parece una injusticia que por ser cristiana tengan que condenar a una mujer a la muerte, ¿no? Entonces yo quiero apoyarla para que todo el mundo vea que tenemos derecho a la religión que queramos, ¿no? Entonces aquí vengo a apoyarla y que se dé cuenta de que hay mucha gente que estamos con ella. Pues igualmente para apoyar la causa de Meriam, primero que es una mujer y por la libertad religiosa. Y es inimaginable que a nadie se le condene por ser ni cristiano ni otra religión. Que aquí no pasaría a alguien que se convierta al Islam. Muchas gracias. Con estas personas y con muchas más, con usted que está al otro lado, estamos concentrándonos frente a la Embajada de Sudán en una convocatoria que hemos realizado a través de Más Libres, a través de Hazte Oír, y voy a pedir a mis compañeros, a Ignacio Arzuaga y a Astrid, que se acerquen, por favor, y a Eduardo con el megáfono. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido a esta concentración para pedir la libertad de Meriam, que es María Ibrahim, una mujer, una madre de familia de 27 años, de Sudán, que fue condenada hace poco injustamente a la horca, a la pena de muerte, por haber cometido un delito en contra de la Sharia, que es la ley islámica de Sudán. Y el delito consistió en convertirse de la religión musulmana a la religión cristiana. Fue acusada de apostasía y fue condenada a 100 latigazos y a morir en la horca. Ella estaba embarazada cuando fue condenada a muerte. Hace poco ha nacido su segunda hija, tiene otro hijo que acaba de cumplir 2 años, y precisamente por haber nacido su segunda hija le respetan, no ejecutan esa condena a muerte hasta 2 años, hasta que cumpla 2 años su hija pequeña, ¿no? En la sentencia en la que se la condena a muerte se afirma que su marido, cristiano, le dio una poción mágica y por eso se convirtió al cristianismo. Su marido, por supuesto, no puede ver a su mujer y a sus 2 hijos, vive fuera de Sudán y la mujer pues ahora mismo está en una celda cuidando de sus hijos y esperando a que se cumpla esa condena a muerte dentro de 2 años, o bien que el gobierno de Sudán, el presidente de Sudán,
la indulte y pueda salir a la calle, ¿no? Nosotros por eso hemos venido aquí esta tarde para, a través de la Embajada de Sudán, que le llegue un mensaje al gobierno de Sudán de que los ciudadanos españoles queremos que se cumpla la Convención de Derechos Humanos, se cumpla la propia Constitución de Sudán y Meriam pueda salir de la cárcel, ¿no? Sea indultada. A Meriam, se le ha ofrecido convertirse al Islam para poder salir de la cárcel. Hoy mismo he visto un vídeo en internet, un vídeo que ha colgado la CNN, que ha conseguido entrevistar al hermano de Meriam. Me imagino que todavía no lo habréis visto, pero seguro que en los telediarios de esta noche proyectan ese vídeo, ¿no? Porque es tremendo. El hermano de Meriam, él es musulmán, y con toda la sangre fría en esa entrevista dice que si Meriam se convierte otra vez al Islam, vuelve al Islam, inmediatamente será acogido por su familia. Incluso hablan de ella como si fuera de su propiedad, ¿no? Dicen porque es nuestra, hablando de Meriam. Pero al mismo tiempo su hermano dice que si no se convierte al Islam, si no vuelve al Islam, entiende que se la deba de ejecutar. Porque Alá está por encima de todo y porque no importa que sea su hermana, debe de morir, ¿no? Por haberse convertido al cristianismo. Ese es su delito. Cuando Meriam muera, sus hijos no se los van a devolver a su padre porque es cristiano. Los van a educar precisamente en ese radicalismo, no me atrevo a llamarlo en esa fe, en esa ideología que justifica que se pueda haber matado a su propia madre. En Sudán los cristianos son perseguidos, igual que pasa en otros países, como Pakistán o como Nigeria, son marginados, las leyes los discriminan, en algunos casos mueren y en otros son vendidos como esclavos a otros países del entorno de Sudán. Esa es la dura realidad de los cristianos en Sudán. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno de Sudán indulte y libere a Meriam. Estamos manifestándonos, estamos concentrados aquí frente a la embajada y vamos a entregarles, no hoy porque acaban de cerrar, nos informan de que acaban de cerrar la embajada, sino mañana por la mañana, le vamos a entregar 63.200 peticiones de ciudadanos españoles que le dicen, por favor, indulte a Meriam, por favor, respete los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho que tenemos todos los hombres y mujeres a manifestar en público, a creer en la confesión que nosotros, cada uno de nosotros queramos, y sobre todo a manifestar esa y a vivir esa fe sin que nuestra vida y sin que nuestra libertad corra riesgo. Astrid es la persona que nos va a hablar ahora. La persona que nos va a hablar ahora, Astrid, conoce bien este problema y va a leer el manifiesto que hemos escrito y que queremos entregar al embajador de Sudán en España. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Manifiesto por la libertad de María Ibrahim. Nosotros, ciudadanos libres que vivimos en España, denunciamos la aplicación de leyes que atentan contra los derechos humanos en Sudán y otras naciones. Denunciamos las leyes que limitan la libertad de opinión y la libertad religiosa y de culto en Sudán y otras naciones donde se impone la Sharia. Denunciamos la sistemática persecución de los cristianos en las naciones donde se aplica la Sharia. Denunciamos la violación de los derechos de las mujeres. Reclamamos del gobierno de Sudán la libertad inmediata de Meriam Ibrahim por la flagrante violación de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU que concurre en su proceso y sentencia. Las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos estiman que en Sudán hay ahora mismo 700 mujeres como Meriam Ibrahim, 700 mujeres encarceladas cumpliendo la injusta condena que les ha sido aplicada en virtud de la Sharia. Reclamamos
de las autoridades sudanesas la libertad inmediata de todas las mujeres víctimas de unas leyes que las condenan solo por ser mujeres. Exigimos al gobierno de Sudán que cese en su persecución a los cristianos y a todas las confesiones religiosas y derogue la Sharia introducida en el país en 1983. Reclamamos del gobierno español una urgente respuesta institucional dirigida al gobierno de Sudán en favor de la liberación de Meriam Ibrahim. Pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que promueva en la Unión Europea medidas concretas, rápidas y efectivas para conseguir la libertad de Meriam Ibrahim y de todos los cristianos perseguidos en Sudán. Libertad, Meriam, 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 libertad. El nazismo exterminó a 6 millones de judíos. El horror que produjo aquella masacre desencadenó una fuerte reacción internacional. Los responsables del genocidio judío fueron juzgados y condenados en Nuremberg. Las potencias occidentales buscaron una solución para los judíos supervivientes de aquel holocausto. Los asesinos fueron perseguidos, lo son todavía hoy, 70 años después. El nazismo exterminó a 6 millones de judíos y la humanidad, gracias a Dios, reaccionó. Más de 100 millones de personas, repito, más de 100 millones de personas sufren hoy persecución por ser cristianas. Solo en la última década, cada hora, un cristiano es asesinado en algún lugar del mundo por ser cristiano. Cada hora. En la última década se han producido 10.000 asesinatos anuales de cristianos. El nazismo exterminó a 6 millones de judíos y la humanidad, gracias a Dios, reaccionó. Pero la humanidad no está reaccionando ante el genocidio de los cristianos. En 50 países del mundo se persigue a los cristianos. 39 de esos países son musulmanes. Pero no hay hoy ninguna institución internacional que tenga en su agenda un plan para acabar con la persecución de los cristianos. El 80% de las personas que sufren discriminación religiosa son cristianos. Pero no hay hoy ninguna organización de derechos humanos que abandere la defensa de los cristianos perseguidos. Tenemos planes, programas, millonarios presupuestos para salvar a todo tipo de bichos, insectos, aves o pedazos de hielo. Pero los organismos internacionales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos no mueven un solo dedo para acabar con el exterminio sistemático de los cristianos en todo el mundo. En Arabia Saudí hay 1,5 millones de cristianos, 1,5 millones, pero en un país 4 veces más grande que España no hay una sola iglesia. Están prohibidas. En cambio, hay un cuerpo de policía religiosa. Se llaman Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio.
se dedican a perseguir cristianos y disponen de más de 4.000 agentes dedicados a imponer las leyes islámicas. Pero las iglesias están prohibidas. ¿Ha visto alguien, alguna ONG o alguna comisión de derechos humanos de la ONU o a la Unión Europea o algún gobierno democrático denunciar esta flagrante discriminación? En Irak hay más de 1 millón de cristianos que han tenido que abandonar su país para que no les mataran. ¿Algún medio de comunicación ha dedicado su portada a este genocidio? ¿Algún reportaje en algún telediario? En Siria hace unos días han crucificado a unas personas vivas por ser cristianas. En Sudán entierran vivos a los cristianos. En Egipto los asesinan. En Nigeria los secuestran y los violan, y los que no matan los venden como esclavos. En Pakistán los queman, como en la India. Y los periodistas de todo el mundo mirando para otro lado. Y los gobiernos haciendo negocios con los genocidas. Y las organizaciones internacionales amparándoles. Y las ONG defendiendo pingüinos. Y los gobiernos de los países de tradición cristiana, ¿qué está haciendo nuestro gobierno por los cristianos perseguidos? ¿Qué hizo el anterior y el otro y el anterior? No hay ningún plan para luchar por la libertad religiosa en el mundo, ninguno, no interesa. Al contrario, los planes que existen son justamente para silenciar los ataques a la libertad religiosa en todo el mundo, sobre todo cuando se trata de los cristianos. Hoy exterminar cristianos es gratis. Exterminar cristianos es gratis. Por eso estamos aquí. Desde Más Libres seguiremos agitando la bandera del genocidio cristiano ante tanto ciego interesado, ante tanto sordo de conveniencia, ante tanto silencio. Seguiremos haciendo todo el ruido que podamos. Seguiremos denunciando los ataques a los cristianos y las violaciones de la libertad religiosa en España y en todo el mundo, ante las autoridades españolas y ante los organismos internacionales. En relación con esta batalla, con la batalla de nuestra libertad, los cristianos sabemos 3 cosas importantes. Una, nos lo habían advertido: os perseguirán entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. 2, sabemos que la oración todo lo puede porque se nos dará lo que pedimos. Y 3, sabemos que por mucho que nos cueste, ganaremos esta batalla sin la menor duda. Permanezcamos pues unidos y sigamos peleando. Libertad para María Ibrahim. ¡Libertad! ¡Meriam! ¡Libertad! ¡Meriam! ¡Libertad! ¡Meriam! Desde Madrid, frente a la Embajada de Sudán, empieza a llover, ha estado toda la tarde lloviendo, pero hemos estado un buen puñado de personas exigiendo la libertad de Meriam Ibrahim. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias en nombre de las personas que son víctimas de las agresiones a su libertad religiosa. Nos volveremos a ver, seguiremos movilizándonos para defender la libertad religiosa allí donde sea atacada. Gracias.